Shalom hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablemos acerca de. Hoy estamos en un nuevo tiempo de aprendizaje, amados hermanos. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema muy profundo. Vamos a tratar acerca de Eclesiastés 12:12, de un versículo muy citado, ¿no? Que el mucho estudio es fatiga o cansancio de la carne. Vamos a ver este versículo, vamos a analizarlo desde el texto hebreo para ver cuál es el verdadero significado de lo que se traduce como el mucho estudio fatiga de la carne, ¿sí? Cosa que ha sido muy mal interpretado y vamos a ver por qué. Así que hermanos, vamos a darle gracias a Adonai por este tiempo de aprendizaje. Gracias, Padre, bendito sea tu nombre, danos entendimiento, Padre, comprensión en tu palabra que vamos a aprender el día de hoy junto a mis hermanos. Bendito seas, Padre, en el nombre de Adón Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Saludo a los que están presentes en la transmisión. Shalom, Miki, shalom, Alicia, mi esposa, shalom, Javier, Deyanira, shalom, hermanos. Bienvenidos a todos a este nuevo tiempo de aprendizaje donde escudriñamos las escrituras desde el entendimiento hebreo. Así que, hermanos, vamos a ver qué dice en el versículo. Vamos a leer el versículo en cuestión en Eclesiastés 12:12, que dice así, leído de la Reina Valera, ¿no? Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Sí? Digamos que es una amonestación, una palabra de sabiduría de un padre hacia un hijo, ¿no? Podemos contemplar esto. Estamos hablando de muchos libros y estamos hablando aquí de un estudio que llega a ser cansancio para la carne. La cosa es que muchos han utilizado este versículo de una manera errada, torcida. ¿Sí? Muchas palabras en las escrituras, como hemos visto, se tuercen a conveniencia de las personas, ¿no? Entonces utilizan su excusa de no estudiar la Torá, de no estudiar las escrituras con este versículo y dicen, bueno, el mucho estudio es fatiga de la carne, ¿no? Entonces ahí nos está diciendo la palabra que no debemos de estudiar mucho, ¿no? Entonces no voy a analizar, no voy a escudriñar, no voy a aprender porque me dejo llevar por el Espíritu, por lo que Adonai me revela, ¿no? Por lo que Dios me revela, y no me hace falta el estudiar las escrituras, cuando eso es algo primordial, es algo fundamental. Cómo tú vas a conocer el mandamiento, cómo tú vas a conocer las profecías, cómo tú vas a conocer lo que se habló acerca del Mesías y del plan de redención de Jehová para con su pueblo, si tú no estudias ni lees las escrituras. Vas a ser como una hoja que se lleva el viento, ¿sí? Llevada por palabras humanas, por doctrinas de hombres, por religiones, por la pereza de estudiar, por una falsa revelación, ¿no? Una pseudo revelación, ¿no? Entonces es muy importante el leer las escrituras, el analizarlas y el estudiarlas, ¿sí? Y esto lo podemos ver citando muchos textos bíblicos que vamos a ver ahorita, ¿no? También vamos a analizar este versículo desde el texto hebreo para ver si está bien traducido y poner en la balanza, ¿no? Ambas, varias traducciones, ¿no? Varios significados de específicamente la palabra estudio, ¿sí? Es la palabra aquí en cuestión, ¿sí? La palabra estudio. Vamos a ver si esto está bien traducido, vamos a entender bien el versículo. Así que hermanos, vamos a leer en las Escrituras estos versículos que nos van a afirmar en la lectura y en el entendimiento de las Escrituras. Primeramente en Hechos 17, 10 al 11, leído de la Biblia de las Américas, dice así: Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así.
Vemos aquí un claro ejemplo de los judíos de esta ciudad llamada Berea, donde Pablo y Silas están yendo a proclamar la Besorá, la buena noticia, como mensajeros del Adón Yeshua, y ellos están escudriñando ¿qué? El Tanaj, están escudriñando la Torá, los profetas y los escritos, para ver si lo que Pablo y Silas están diciendo es real, es verdadero. Y ellos obviamente llegan a la conclusión de que sí lo es, de que sí es verdad, porque está escrito, ¿no? ¿Cómo llegaron a ese entendimiento? Con el estudio y la investigación, como dice aquí, escudriñando las escrituras, aprendiendo, ¿no? ¿Y cómo se aprende? Con la lectura y con el análisis de las escrituras. No estoy hablando de análisis humano, sino que estoy hablando de nosotros comprender las profecías, la Torá, el mandamiento, como ya lo hemos estado aprendiendo, hermanos. Ustedes ya saben muy bien cómo nosotros podemos analizar la Torá de una manera exhaustiva, de una manera profunda, sin nosotros caer en interpretaciones, caer en métodos de interpretación o niveles de interpretación de la Torá. Nosotros no caemos en eso y entendemos muy bien que debemos de estudiar las escrituras conforme el texto en hebreo. Y más las profecías. ¿Cómo nosotros podemos entender las profecías si no conocemos el idioma en el que fueron escritas? Uno no puede entender una profecía en castellano. Uno debe de entenderla en hebreo. ¿Sí? Por eso Adonai dispuso personas que conocen el idioma para dar a conocer el significado de dichas profecías. Vamos a ver ahora otro versículo. Segunda de Timoteo 3:16 dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? Esto es bien claro, ¿no? Bien claro, hermanos. Shalom Carolina, bienvenida. Es bien claro, hermanos, ¿sí? Entendemos perfectamente lo que nos está diciendo aquí la palabra, ¿no? Que las escrituras son, primeramente, dichas por Elohim para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. ¿Sí? Esto está clarísimo. ¿Cómo yo puedo llegar al aprendizaje de las escrituras si me dejo llevar por mi propio corazón, si me dejo llevar por la palabra del hombre, o por mi pereza de aprender, o por mi temor de aprender? Mi aferramiento a mi religión, a mi pensamiento, ¿cómo yo voy a poder crecer en las escrituras? Voy a mostrarles, hermanos, algo bien interesante. He buscado este mismo versículo, pero en un manuscrito hebreo, ya lo conocerán, el que fue hallado en Cochin, India. Vamos a ver en la pantalla, hermanos, este versículo de 2 de Timoteo 3:16. Es bastante interesante lo que dice este manuscrito. Vamos a leerlo. Vemos aquí en la pantalla, que dice así: Kikol Torat Yehová Hitov. Esto es bien interesante porque vemos que en el texto griego dice porque toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Pero aquí vemos algo bien diferente. Kikol Torat Yehová Hitov. Porque toda la Torá de Jehová es buena. Fíjense lo que dice Pablo aquí, ¿no? Fíjense lo que dice Pablo en el manuscrito hebreo hallado en India. Porque toda la Torá de Jehová, con el nombre de Jehová, es Tov, es buena. Bien interesante, ¿no? Cómo la palabra Torá en el texto griego es cambiada como escritura y Jehová como Dios, ¿no? Además dice inspirada, pero en el texto hebreo no existe esa palabra, por ende dice es buena. ¿Buena para qué? Buena para limud, para enseñar, la nosh, para reprender o para corregir, lehativ, para preparar, para establecer a una persona, y legadil, para hacer crecer, ¿en qué? En tzedaká, en justicia, ¿no? Aquí está en plural, ¿no? Entonces, es buena, volvamos, para aprender
¿no? Para hacer aprender, para enseñar, ¿no? Para aprender y para enseñar. Para corregir, para disciplinar, para preparar, ¿sí? Este verbo, como está conjugado, significa preparar o establecer, pero la raíz del verbo es hacer bueno, o sea, que nosotros podamos hacer buenas nuestras obras, ¿no? Proviene justamente de la palabra tov que vemos aquí, que es bueno, ¿no? Lejativ y tov, hacer bueno o preparar algo para que esté en buenas condiciones, ¿no? Eso hace la Torá, nos prepara para estar en buenas condiciones, para establecernos. Luego, legadil, para hacernos grandes, o sea, para hacer crecer a una persona en la justicia, no en su ego, sino en la justicia. Todo esto es en el aprendizaje de qué? De la Torá de Jehová, que es buena, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros aprendemos la Torá de Jehová, que es buena? Estudiándola, analizándola, investigando, aprendiendo todo lo que hay en este tesoro que se llama Torá, ¿no? Entonces, qué hermoso, ¿no? Leerlo desde este manuscrito, bien diferente a la versión de la Reina Valera, y nos da un aspecto mucho más hebreo, ¿no? Sigamos. Primera de Timoteo 4:13 dice así: entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar y en enseñar. ¿En qué? En leer, en exhortar y en enseñar. ¿En leer qué? En leer la Torá, ¿no? En leer las Escrituras, en proclamarla también puede ser, es el verbo leer y proclamar, ¿sí? Estamos hablando de proclamar las Escrituras en la casa de la asamblea, llamada también sinagoga o casa de congregación, ¿no? Proclamarla delante de los hermanos. ¿Para qué? Para que esto sea de exhortación. En el texto hebreo dice amonestación, que como hemos aprendido, ya vamos a ver el texto hebreo, voy a poner en la pantalla. Como hemos aprendido, vemos aquí que dice coré para leer, para proclamar, lefaneihem, o sea, delante de ellos, umeshir, para amonestar. Esto hemos aprendido que la letra samech, kaf y resh proviene de un verbo que significa hacer luz, iluminar, ¿sí? Eso significa hacer luz, iluminar. Sahar, hacer luz, iluminar. ¿Por qué? Porque cuando yo amonesto a una persona, cuando yo le advierto, perdón, yo estoy diciéndole, ve por el camino correcto, le voy a mostrar la luz, ¿sí? Porque esa persona está en oscuridad, no puede ver, está ciega en ese asunto. Por ende, yo estoy mostrándole, le estoy abriendo los ojos, ¿no? Por eso la amonestación es bien importante. Y sigue diciendo, para enseñarlas, ¿sí? Para enseñarlas o enseñarles, puede ser leído de las dos maneras, ¿no? Para enseñar las escrituras o para enseñarles a las personas, ¿no? Y luego dice, hasta que yo venga a ti, ¿no? Ok, entonces vemos que Pablo le está instruyendo a Timoteo de una manera bien clara en cuanto al aprendizaje y el estudio de las escrituras, enseñándoles a los hermanos cómo deben de proceder en su crecimiento en la justicia, ¿sí? No es nada más ni nada menos que en el crecimiento de la justicia y para prepararnos para ser nosotros, para estar en buenas condiciones delante de Jehová, para estar en buenas condiciones, para estar nosotros presentados, afirmados en la Torá de Jehová, que es buena, como dice ahí, ¿sí? Por ende, hermanos, todas las escrituras nos llevan ¿a qué? A que no hay algo como el estudio, el mucho estudio es fatiga de la carne, como lo entienden estas personas, poniendo como excusa para no aprender la Torah, ¿sí? Entonces, vamos a seguir con otros versículos. Ahora estamos hablando de Yeshua y les dice a los saduceos, vamos a entrar en contexto, ¿no? Yeshua está hablando con los saduceos, con los sedukim, que estos eran los seguidores de Tzadok. No era Tzadok el sacerdote, sino que era un hombre llamado Tzadok con el mismo nombre, que armó una especie de grupo, ¿no? Y se hizo líder de estos saduceos o tzedokim. Estos no son los hijos de Tzadok.
Ok, entonces ellos no creían en el levantamiento de los muertos, no creían en la resurrección. Y Yeshua les está diciendo, ¿no? Ustedes están errando y no entienden las escrituras y el poder de Elohim. ¿Sí? ¿Cómo yo voy a poder entender el tema de la resurrección de los muertos o el levantamiento de entre los muertos si no entiendo las escrituras? Si no entiendo los ketuvim, esa es la palabra, ¿no? Los ketuvim, las escrituras. O sea, los salmos, los proverbios, Eclesiastés, ¿no? Y también los profetas, ¿no? Entra todo dentro de las escrituras. Ok, entonces vemos aquí que Yeshua les está direccionando a dónde, a las escrituras, no a una revelación falsa, no a seguir su corazón como hemos aprendido ayer, sino a entender las escrituras y el poder, la fuerza que tiene Elohim en las escrituras, porque son palabra de él. No hay cosa como tener una excusa, no hay cosa peor que tener una excusa utilizando este versículo para no aprender las escrituras. Vamos a ver este último, cuando Yeshua se le aparece a dos de sus discípulos después de resucitar. Él les dice esto cuando ellos están contándole acerca de un hombre llamado Yeshua, ¿no? Que lo crucificaron y no lo reconocen a él, porque ellos están cegados, ¿no? Entonces en Lucas 24, 25 al 27 dice así: entonces él les dijo: ay, faltos de entendimiento y pesados de corazón, para creer aquello que hablaron los profetas. Y recordemos que creer es establecerse, ¿no? Afirmarse. Entonces, para establecerse, para afirmarse en las palabras de los profetas, no era necesario que el Mesías soportara esto y entrara en su gloria. Y comenzó desde Moshe, Yeshua comenzó desde Moshe y desde todos los profetas y les explicó todas las escrituras que se hallaban de él, o sea, de sí mismo. Tremendo, hermanos. Tremendo. Yeshua está a estos dos discípulos diciéndoles, desde Moshe hasta el último libro de los Ketubim, que es Segunda de Crónicas, todo eso habla de mí, ¿no? Y él le citaba versículos exactos en que se hablaba de la llegada del Mesías y de su sufrimiento. ¿Cómo? Con las escrituras, con el análisis de las escrituras. Porque nosotros no podemos llegar a este entendimiento si nosotros no aprendemos la Torá de Adonai. Como él dice en su palabra, dice que cada 7 años el pueblo debía de escuchar la Torá. Cada 7 años el pueblo debía de presentarse en la fiesta de los tabernáculos para escuchar la Torá. Así dice en la Torá, es un mandamiento. ¿Sí? Fíjense que cada 7 años, eso quiere decir que ellos entendían perfectamente lo que estaba en la Torá. Y no era nada de interpretación, sino que además ellos lo escuchaban y digamos que lo leían de una manera relativamente rápida, ¿no? O sea, no era una lectura lenta, ¿no? Entonces, ellos lo escuchaban y decían, bueno, esto es lo que tengo que aprender, lo que tengo que hacer. ¿Cómo? Escuchando. ¿No? Por el escuchar es como nosotros entendemos y nos afirmamos en la Torá, para nosotros poner por obra. ¿Sí? Es muy importante. Voy a leer los comentarios. El hermano Javier dice, si algo que aprendí en este tiempo es que la Torá no se interpreta como hacen en la religión, sino que la Torá hay que entenderla y comprenderla, y Adonai dará el entendimiento y sabiduría a aquel que quiera. Así es, hermano. No podemos nosotros interpretar como los hombres interpretan la Torá. No podemos hacer eso. Debemos entenderla como está escrita. Mi esposa dice, las personas se acostumbraron a que alguien venga y les diga qué hacer y en qué creer. Y ciertamente que Jehová levantó varones para hacer esta labor, pero debemos de examinar los rojot, ¿no? los comportamientos, y poner en marcha el don de discernimiento de rojot, de espíritus, y examinar todo lo que sale de la boca del varón que está enseñando la escritura. Pero es difícil para muchos.
porque su costumbre es poderosa y les es dificultoso salir del confort y escuchar a alguien que diga algo diferente a lo que le insertaron en su corazón en ese proceso de adoctrinamiento. Así es realmente verdadero lo que dices, es muy real, porque las personas están acostumbradas a escuchar lo que quieren escuchar. Y cuando les hablan algo diferente, ponen una barrera, una pared, y ya es palabra de hombre y no es palabra de Elohim, ¿no? Y se niegan rotundamente cuando escuchan algo diferente a lo que les han enseñado. Obviamente no son todas las personas así, pero muchas personas se comportan de esa manera porque no tienen un corazón dado al aprendizaje, sino que están con un corazón endurecido, que solamente Jehová lo puede ablandar, ¿no? Lo puede circuncidar. Por ende, en todo esto estamos aprendiendo que nosotros debemos de siempre centrarnos en el aprendizaje de la Torá, las Escrituras, los profetas. Nada nosotros debemos de pasarlo por alto y decir esto no lo tengo que, no es importante, esto no tengo que aprenderlo. No, porque toda la Torá es buena para aprender, como dice ahí. Toda dice, y cuando es toda, es toda. ¿No? Toda la Torá es buena para aprender, para prepararnos y para hacernos crecer. ¿En qué? En la justicia. Por ende, hermanos, ¿qué significa entonces Eclesiastés 12:12? Vamos a leerlo desde el texto hebreo. Aquí tengo el texto hebreo en Eclesiastés 12:12, Kohelet, que significa el predicador, eso significa Eclesiastés. Y dice así, y demás, o además de estas cosas, ¿no? Así dice, Beyoter Mehemá, ¿no? O sea, y además de estas cosas, hijo mío, sea amonestado. Fíjense que la palabra amonestado, perdón, la palabra amonestado aquí es la misma que vimos en el manuscrito hebreo del Evangelio, perdón, de la carta de Timoteo, ¿no? Que es Zahar, ser amonestado, darse luz, ¿no? Entonces, recibe esta luz que yo te voy a dar. Eso le está diciendo el Padre al Hijo. Recibe esta luz porque yo te voy a decir cuál es el camino de la luz. Y dice así, el hacer muchos libros no tiene fin. Y es verdad, porque si se tendrían que hacer todos los libros, ¿no? Acerca de todas las cosas de la creación de Adonai y de las palabras humanas, eso no tiene fin, no existe un final, porque se puede decir infinitamente cualquier cosa, ya sea buena o mala, ¿no? Porque aquí no está diciendo cosas buenas o cosas malas, está diciendo cualquier tipo de escritura de libro, ¿no? Entonces, es verdad, no hay un fin, o sea, el hombre es, él siempre va a querer inquirir más, ¿no? Va a querer inquirir más en lo que no puede inquirir. Ese es el punto, no estamos hablando de ese aprendizaje de la Torá, no estamos hablando del libro de la Torá, estamos hablando de muchos libros, de hombres, de filosofías, ¿sí? De ciencias, ¿no? Y también de interpretaciones bíblicas, ¿no? Como se le llama, ¿no? Las interpretaciones, la teología, ¿no? Que es el estudio de Dios, ¿no? ¿Y quién va a estudiar a Elohim, ¿no? Nadie puede comprenderlo, ni medirlo, ni contenerlo en una vasija. Nadie puede estudiar a Elohim, ¿sí? Por ende, la teología es falsa, porque no se puede estudiar a Elohim. Se intenta, sí, pero no se puede. Por ende, no hay un final para todos los libros que se pueden escribir. Sigamos con las palabras bien claves de este versículo, ¿no? Que dice, Velahag, Harbe, y el mucho lahag, esto es lo que se traduce como estudio, vamos a traducirlo como estudio, ¿no? Por ahora, ¿no? Y el mucho estudio cansa la carne o fatiga la carne, ¿sí? Yegiat basar.
cansa la carne, el mucho estudio cansa la carne, ¿no? Así es como se traduce generalmente en las Biblias, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra lahag, la que tenemos aquí, la que estoy señalando con el mouse, la palabra lahag es una palabra que está en disputa de significado. O sea, hay personas que dicen que significa estudio y hay personas que dicen que significa otra cosa diferente al estudio. Pero digamos que significa estudio, ¿no? Digamos que sí, significa estudio de los libros, estudio de la Torá, de las Escrituras, ¿no? Digamos que sí, que significa estudio, ¿no? Supongamos que es verdad eso, ¿no? Cosa que puede ser, pero hay una probabilidad mucho más grande de que sea la otra opción, y ya vamos a ver por qué, ¿no? Pero supongamos que sí, que lahag significa estudio. No estamos hablando de un aprendizaje en la emuná, en el afirmamiento de la Torá, para obedecer las escrituras, para analizarlas, para ponerlas por obra. ¿No? No estamos hablando de eso, estamos hablando de sobrecargarnos la mente, el corazón, de sobrecargarnos de palabras, aún de la Torá, ¿no? Porque muchos como que quieren inquirir tanto que se olvidan de que la palabra, las escrituras, se deben de entender como están escritas, ¿no? Entonces muchas personas quieren inquirir tanto que no les alcanza, ¿no? Y además, no pueden más, se cansan, se fatigan, porque no hay posibilidad de que el hombre pueda comprender de esa manera las escrituras, sino de una manera pausada, un proceso de aprendizaje, y no estamos hablando de erudición, estamos hablando de poner por obra la Torá. De eso estamos hablando, de obedecer las escrituras, y eso es sencillo. Adonai dice, mis mandamientos no son difíciles. ¿Sí? Por ende, si estamos hablando aquí de estudio, estamos hablando de un mal estudio de la Torá. O sea, de nosotros volcarnos de una manera obsesiva para inquirir en lo que nosotros tal vez no podemos entender, porque no, además también puede ser que hay profecías que aún no han sido reveladas, ¿no? Como algunas profecías de Daniel, por ejemplo, que hay varias interpretaciones y las personas se desesperan por buscar el significado de una profecía que tal vez está velada, ¿no? Y eso hace que su carne se canse, o sea, su mente. ¿Sí? Supongamos que significa eso. Ahora, vamos a buscar esta palabra en el diccionario, lahad. ¿Sí? Yo ya me tomé ese trabajo y la palabra lahag es un verbo, lahag, significa expresar y pronunciar. Es decir, expresó, pronunció, dijo tonterías y parloteó. Fíjense, ¿no? Además, aquí hay otro sustantivo masculino que es lahagán, que significa charlatán. Luego vemos otro sustantivo femenino, lahanut, ¿no? Perdón, lahaganut, que significa parloteo o charla ociosa. Lahaganí, hablador locuaz. Entonces, todas las palabras que provienen de esta raíz nos llevan ¿a qué? A una persona que parlotea, a una persona charlatana, a una persona que dice tonterías. Ese es el significado de esta raíz, ¿sí? El significado que en muchos diccionarios dice de lo que significa. Y aquí vemos que se ven los verbos, ¿no? en forma de cal, en la binyan de cal, ¿no? En la edificación de cal, como expresó, pronunció, dijo tonterías y parloteó. Por ende, hermanos, si vamos al versículo nuevamente y vamos a traducirlo de esa manera, vamos a traducirlo como: y la charlatanería, la mucha charlatanería o las muchas palabras sin sentido, cansan la carne. No tiene más sentido eso, ¿no?
Las personas que hablan y hablan y hablan, ¿sí? Y también podemos hablar de los libros, ¿no? Porque estamos hablando de libros aquí. O sea, hablan y que la filosofía y que yo pienso esto y que yo pienso aquello, hasta de la Torá, ¿no? Y que yo para mí es esto, para mí es aquello, y que yo entendí esto, y que yo entendí aquello, ¿no? Y habla más de lo que en realidad dice, ¿sí? Entonces, ¿qué hace eso? Que la persona que escucha se canse, se fatigue, que le dé cansancio, que diga, bueno, ya no me hables más, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Fíjense este verdadero significado de la palabra lahag, ¿sí? En cuanto al contexto, ¿no? Y a los diccionarios en hebreo de lo que significa. Ahora, ¿por qué esa disputa de qué significa estudio? Bueno, por lo mismo, expresar o pronunciar también puede ser como entendido de expresar y pronunciar un estudio, ¿no? Por ende, algunos eruditos se vuelcan por ese lado y otros por este que estoy mencionando, por el lado del charlatán, ¿sí? Cosa que puede ser probablemente la más correcta, como la estoy mencionando, como vemos aquí en el verbo, ¿sí? Pero como les he explicado, si lo traducimos también como estudio, no estamos hablando de un estudio de la Torá para poner por obra los mandamientos de Adonai, sino de eh, de una, de un estudio totalmente desenfrenado y sin entendimiento. Por eso vamos a ver ahora en Eclesiastés 12:12 traducido de esta manera y dice así: además de todas estas cosas, hijo mío, sea amonestado. El hacer muchos libros no tiene fin, y la mucha charla cansa la carne. ¿Sí? Entonces, hermanos, ahora podemos entender bien cómo llegamos a este texto, ¿sí? Entendiendo perfectamente estas palabras, ¿sí? Digo nuevamente, si lo podemos traducir como estudio, también se puede traducir y entender de manera correcta sin tener una excusa para no estudiar la Torah. Así que hermanos, voy a leer los comentarios. El hermano Javier dice, me imagino, los que estudian teología cuando se les es revelada la Torá deben quedar perplejos por el darse cuenta del error que estudiaron. Así mismo, me imagino. Mi esposa dice, ahí tenemos a quienes comen sin ser saciados, buscando más y más. No les basta con la escritura y enfocarnos en la obediencia, incurriendo en información morbosa, conspiranoica, mentirosa, errada y fantasiosa. Así es, son los que no se sacian, los que todo el tiempo quieren inquirir en cosas que no les es revelado, ¿no? En grandes cantidades, ¿no? Que el corazón no puede captar ya de tanta información, ¿no? Y eso es un cansancio para el corazón del hombre, es inalcanzable todo el entendimiento, ¿no? Además, entendimientos falsos, errados y del corazón del hombre. ¿Sí? Eso no quiere decir que nosotros no tengamos que comenzar el trabajo de estudiar las escrituras, ¿sí? Y lo tenemos que hacer, pero de la manera correcta, como hemos estado aprendiendo, hermanos. Así que, hermanos, vamos a darle gracias a Adonai por darnos a conocer esta palabra y por su entendimiento. Gracias, Adonai Jehová, por todo lo que tú nos enseñas en tu palabra, por la bondad, Padre, que tú nos das con estos textos que son tu palabra buena, como dice el escrito, ¿no? Que tu Torah es buena para aprender, para corregir y para hacer crecer, Padre. Bendito seas. Gracias por este tiempo que tú nos has dado. En el nombre de nuestro Adón Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a finalizar este tiempo de aprendizaje. Recuerden que este video será subido a nuestro canal de YouTube, Somos el Cuerpo del Mesías, y también a nuestro sitio web, somoselcuerpodelmesías.com. Amados hermanos, recuerden que somos el Cuerpo del Mesías
y el Adón Yeshua es nuestra cabeza, líder y comandante del ejército de Jehová. Shalom a todos.